Eh, bueno, pues buenas tardes. Vamos a iniciar. Agradecerle de parte del Ayuntamiento de Torreón, Coahuila, de Plaza Cuatro Caminos y de la dirección de la General de Cultura de Torreón, Coahuila, que nos estén acompañando esta tarde, ahora sí que transmitiendo desde varias partes del país. Ahorita la licenciada Gabriela Nava nos hará el favor de presentar y hablar sobre la carrera y la trayectoria de nuestros conferencistas. A esta mesa de diálogo que, bueno, pues surge la idea a raíz de pues toda esta problemática, toda esta contingencia que pues estamos viviendo no solamente en cada una de nuestras ciudades nacionalmente, sino a nivel internacional, y que justo lo que busca es propiciar una reflexión para ver qué es lo que sucederá y qué es lo que debe estar sucediendo ya en el ámbito artístico y cultural. Entonces, agradecerle a todas y todos que nos acompañan. Por ahí está Magali Letona desde Guatemala, por ahí está también Alfonso Vázquez desde Zacatecas. Si de pronto nos pueden poner ahí en su nombre, les hemos pedido que renombren ¿cómo se llama? De hecho, lo voy a hacer yo porque veo que no, que si pueden ponerle ahí en su nombre de dónde son, mucho mejor, o de alguna institución, también nos ayudaría para que el resto de las personas que nos están acompañando, bueno, pues sepamos un poquito más de dónde nos están escuchando, dónde nos están viendo. Entonces, bueno, sin más le voy a ceder el micrófono, la pantalla a la licenciada Gabriela Nava, y otra vez agradecerle a Héctor, a Antonio y a Claudia. Ya los estoy tuteando, pero bueno, pues el que estén con nosotros esta tarde. Y bueno, pues creo que va a ser algo muy interesante. Muchas gracias. Muchas gracias, Elías. La verdad es que la Dirección de Cultura y Plaza Cuatro Caminos realmente estamos, no quise decir como que contentos, sino nos agrada ocuparnos de algo que nos preocupaba, que nos está preocupando, pero que queremos empezar a dar pasos diferentes. Va a ser explorar cómo vamos a retomar el camino a partir de este confinamiento que pues seguramente se va a presentar de manera intermitente. Yo les quiero presentar a nuestros invitados de la mesa de reflexión. Me voy a empezar por el maestro José Antonio MacGregor. Mac, un placer, una alegría muy grande verte de nuevo. El licenciado es licenciado en Antropología Social con maestría en Desarrollo Rural, egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana en ambos casos. Obtuvo el Premio Nacional de Antropología Social Fray Bernardino de Sahagún en 1985, otorgado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. En 2018 le fue otorgado el Premio Nacional de Arte y Cultura Mil Mentes por México. Se ha desempeñado como docente en más de 10 universidades del país y del extranjero. Ha impartido múltiples conferencias, cursos y talleres a nivel nacional y en más de 15 países. Tiene publicados varios artículos en distintas revistas y libros especializados, particularmente sobre temas vinculados a la identidad y cultura, promoción cultural comunitaria, profesionalización de la gestión cultural, políticas culturales, culturas populares y proyectos culturales. Trabajó desde 1990 hasta el 2000 en la Dirección General de Culturas Populares y de 2000 a 2007 fue director de capacitación cultural de la Dirección General de Vinculación Cultural del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, hoy Secretaría de Cultura. Fue consultor de la UNESCO, asesor de la Alcaldía de Medellín, Colombia, e invitado frecuente a cursos, seminarios y encuentros de la Organización de Estados Iberoamericanos. Realmente quiero decirles que el currículum del maestro MacGregor es amplísimo, es un referente obligado de gestión y de gestión cultural en nuestro país, por eso estamos tan contentos de tenerte, Mac. Y además voy a agregar algo personal, fue mi compañero de trabajo en esos años en Conaculta y fue mi maestro de la maestría. Y bienvenido, Mac. Ahora voy a referirme a Claudia Santa Ana Saldívar, a quien también
le guardo cariño. Es arquitecta, promotora cultural y escribe poesía. Se ha capacitado en diversos temas relacionados con mujeres que migran, mediación lectora infantil y juvenil, políticas públicas, derechos humanos, conservación del patrimonio y gestión cultural. Ha sido becaria en literatura del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes de Aguascalientes y del FONCA. Obtuvo el Premio Nacional de Literatura Salvador Gallardo Dávalos en el año 2000. Ha publicado 3 libros de poesía y se encuentra incluida en antologías nacionales de literatura. Desde hace 21 años se dedica a la gestión y promoción cultural, tanto de forma independiente como en el sentido público, en el servicio público. Fundó y dirigió el Centro de Investigación y Estudios Literarios de Aguascalientes. Ciela Fraguas fue directora del Museo Regional de Historia de Aguascalientes y ha sido miembro estatal del Seminario de Cultura Mexicana. Actualmente cursa el posgrado internacional UNESCO en Patrimonio y Turismo Sostenible de la Cátedra UNESCO de Turismo Cultural UNITREF AMBA de Argentina, y actualmente también es directora general del Instituto Cultural de Aguascalientes. Bienvenida, querida Claudia. Y finalmente me refiero a nuestro querido Héctor Romero Lenda, que se dice orgullosamente tamaulipeco y fronterizo. En 1989 fundó en Laredo, Texas, y en Nuevo Laredo la Asociación Civil Cultura Fronteriza. Ha participado en el proyecto conceptual y la dirección de importantes espacios de infraestructura y desarrollo cultural en Nuevo Laredo y otras ciudades de Tamaulipas. Ha sido director del Gobierno Municipal de Nuevo Laredo y secretario técnico del Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes, coordinador operativo de festivales como el Internacional de la Raza, de la Frontera Laredo Sarte e Internacional Tamaulipas. Ha colaborado como asesor de proyectos culturales y capacitador de CONACULTA, Secretaría de Cultura Federal, así como para instituciones culturales estatales y municipales. Ha participado con ponencias en importantes simposios y encuentros en varias ciudades de nuestro país, así como en Medellín, Colombia y Montevideo, Uruguay. Actualmente es actualmente es director de vinculación con los estados del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Bienvenido, Héctor, y muchas gracias. Y ya me sacó la tarjeta roja Tere. Bienvenidos todos. Gracias. Bueno, pues ahora le cedo la palabra a la maestra Teresa Muñoz, que es la directora del Centro Cultural Casa Mudéjar. Esta casa que, bueno, si ustedes pueden googlear uno en Facebook, encontrarán el Centro Cultural Casa Mudéjar, y si no, en Google de seguro encontrarán esta casa que esta administración ha rescatado después de 30 años de estar abandonada. Entonces, le cedo la palabra a la directora del Centro Cultural Casa Mudéjar para que nos hable del programa y la dinámica que vamos a tener ahora. Ella va a ser la moderadora. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. Sí, soy la que va a sacar las tarjetas rojas del tiempo. Ya lo habíamos platicado. Nada más rápidamente, bienvenidos los panelistas y una grandiosa bienvenida para todos los que nos están escuchando, los 36 participantes que tenemos hasta ahorita. Vamos a trabajar con tiempo. Cada uno de los panelistas nos va a exponer durante breves minutos, 5 minutos cada quien. Uno de los puntos, tenemos 3 puntos a tratar. El primero es exposición de la realidad actual. El segundo punto es el futuro, cómo vamos a construir nuevos esquemas y agendas de colaboración para el trabajo cultural. Y bueno, el tercero sería hablar sobre la sustentabilidad. Entonces comenzamos, como ven, con una pequeña exposición, 5 minutos para cada quien, de la realidad actual. No sé quién quiera comenzar, quién dice yo, quién levanta la mano. Ok, adelante, José Antonio. Muchas gracias.
Muy buenas tardes, agradezco mucho a la Dirección de Cultura del municipio de Torreón la iniciativa, a la empresa que representa a Gaby. Realmente son momentos para la solidaridad, para unirnos, para reflexionar en comunidad. Justamente en ese sentido va mi primera intervención, que es un poco de provocación, y retomo de una periodista, Naomi Klein, una pregunta que ella se hace, se formula y es, ¿en verdad es deseable volver a la normalidad que existía? O sea, ¿queremos volver a la normalidad? Cuando las cosas volverán a la normalidad, debemos recordar que la normalidad era la crisis. Vivimos antes del coronavirus violencia cotidiana, individualismo a ultranza, consumismo voraz, interacción suicida con el medio ambiente, apatía creciente por la socialización y el uso ciudadano del espacio público. Había ya un agrandamiento entre la brecha aspiracional, es decir, lo que un joven, sobre todo los jóvenes, aspiran a ser y sobre todo a tener, y lo que realmente pueden tener. Y esa brecha es altamente frustrante y es creciente. En otras palabras, ¿cuál era la normalidad? Miedo, tanto individual como colectivo, por todo lo anterior, y la creciente incapacidad de visualizar utopías o escenarios esperanzadores para la vida humana. Ya decía Carlos Osa, en un momento dado, hace poco, en una reunión, estoy en una red internacional de gestión cultural y estamos en reflexiones muy interesantes, y él decía que la cultura es la articuladora del sentido social. Nuestro querido maestro Gilberto Jiménez define la cultura como la organización social del sentido. Es decir, la cultura, así como los campesinos producen granos, productos varios, los obreros producen los bienes y servicios, los productos de manufactura. ¿Qué produce la cultura? Produce sentido, el sentido social de la vida. Y de repente como que eso se nos fue olvidando. De repente la cultura es un gasto menor. Es prioritaria en tiempo de crisis porque es lo primero que recortan. El INAH está viviendo con un 2% de todo su presupuesto para la operación. 2% para la operación. Y a mí lo que me preocupa en todo esto es de que el sector cultura de repente somos muy autorreferenciados. Es decir, somos el sector cultura y cuando llegamos a dialogar es entre nosotros mismos, somos endógamos, yo mí conmigo. Y me parece que este es un muy buen momento para preguntarnos cómo nos ve la sociedad. ¿Qué espera la sociedad de nosotros? ¿Por qué nos ven como secundarios, como derroches si se gasta en nosotros? Claro, si estamos incomunicados con ella, fragmentados, ajenos a sus principales problemas, intereses y necesidades, el sector cultura no conmueve ni convence sobre lo que el mismo sector debería ser. Todos creemos que cultura debe ser un bien de primera necesidad, pero no hemos convencido a la sociedad de ello. ¿Cómo deberíamos presentarnos ante la sociedad? Articulados, sensibles, involucrados, convocando a la participación social para reflexionar sobre asuntos de interés local a través de los lenguajes del arte, la cultura, el diálogo. Este es el momento de dialogar. ¿Por qué? Porque hay miedo y la mejor manera de sacar el miedo es catarsis, reflexión, diálogo. Ojalá estos tiempos de confinamiento sean de reflexión entre artistas y gestores culturales para replantear nuestro quehacer durante el tiempo que se viene al volver a las calles, a las plazas, a los parques. Vamos a tener miedo del otro, vamos a tener miedo de que nos infecte, así como antes le teníamos miedo a los migrantes porque venían quién sabe dónde, quién sabe cómo y quién sabe dónde los íbamos a poner. ¿Cómo afectará a los artistas y creadores la oferta gratuita de las producciones culturales y artísticas por Internet?
¿Qué está pasando con la propiedad intelectual? ¿Qué está pasando con todo este tema de la producción de contenidos y el consumo gratuito? ¿Cómo se están reconfigurando los consumos culturales a partir del confinamiento? ¿Quiénes han podido circular contenidos atractivos desde el punto de vista estético, tecnológico, de su monetización e interacciones sociales? Y finalmente, yo me pregunto, las políticas culturales del Estado en su conjunto, no hablo del gobierno, hablo del Estado en su conjunto, a través de sus instituciones, ¿será capaz de reaccionar, de convocar, de reorientar, de aglutinar, de acordar estrategias diversificadas, pertinentes, liderar, sumar, vincular a los distintos sectores ahora fragmentados de eso que se llama la comunidad artística y cultural, y que no es una comunidad, son muchas, para dar respuestas a una sociedad desorientada y aturdida ante el panorama de incertidumbre, caos y crisis global? ¿O serán los grupos, comunidades, asociaciones que ante la insuficiencia o carencia de claridad y eficiencia gubernamental decidan salir a enarbolar proyectos independientes? ¿O será posible la articulación coherente de ambos procesos simultáneos en un auténtico ejercicio de diseño de política cultural democrática, abierta y participativa? Es decir, el sector cultura, vamos a dejar de estarnos quejando y lamentando permanentemente del estado en el que estamos, y estaremos dispuestos a salir a la sociedad, a dialogar, a convocar a la participación. Lo dejo ahí como una primera posición. Ok, muchas gracias, José Antonio. No sé quién quiere continuar, Héctor, Claudia. Ok, hay que activar el micrófono, no lo olviden. Ok, Héctor, adelante. O Claudia, ya se nos juntaron. Gracias a Claudia. Okay. Primero. Okay. ¿Quién? ¿Ya no entendí? ¿Sí? Gracias. Gracias, muchas gracias. Bueno, antes que nada, agradecer enormemente también a Gaby Nava, a Tere Muñoz, a Elías, la posibilidad de este diálogo, de esta reflexión, o reflexión en general, son sumamente pertinentes, valiosas, necesarias. Y bueno, estoy muy honrada de estar en esta mesa donde está gente a la que admiro muchísimo, como José Antonio MacGregor y Héctor Romero. Pues bueno, ya dijiste muchas cosas en grandes dimensiones, querido José Antonio. La verdad es que la realidad es dura para la cultura. La realidad es que, derivada de la pandemia, estamos en una crisis globales, y eso nos ha obligado a todos, no solo de confinamiento, sino a reorganizarnos y a tener que pensar en reinventarnos, como lo estabas justamente comentando, considerando además un tema importantísimo que tiene que ver con la profunda desigualdad social que ahora quedó más expuesta. Y es aquí donde efectivamente creo también que la cultura tiene un papel preponderante, pues es el gran conector social. Digamos que la cultura puede facilitar procesos, sobre todo horizontales, para conectarnos en redes de colaboración que sean solidarias y efectivamente de trabajo comunitario. Ya sabemos que además el sector cultural y creativo es sumamente estratégico para reactivar la economía. Es uno de los sectores más importantes en México, considerando su contribución al PIB, pero además también en la destacada participación que tiene en la exportación de mercancías creativas en todo el mundo, y que creo que eso tampoco se ha puesto en valor. Sabemos asimismo que el sector cultural es uno de los más afectados por la pandemia, que nos hemos visto en la necesidad de cerrar teatros, museos, cines, bibliotecas, a cancelar conciertos y en fin, todo lo que tiene que ver con el ecosistema de la producción cultural. Y eso nos pone en un estado crítico, y yo creo que aún no dimensionamos con certeza incluso las consecuencias económicas, pues todavía no resentimos los verdaderos efectos. Estamos ahora tratando de conectar ideas y de pensar qué vamos a hacer, pero la verdad es que todavía no se resienten la crisis, y
y probablemente una recesión muy tremenda. Estamos entonces, yo creo, también ante un escenario en el corto y mediano plazo, en donde hay pérdidas en estas cadenas de producción, hay desaparición también de emprendimientos culturales, hay un debilitamiento de las industrias creativas, desempleo y cero inversiones. Y estamos en una etapa 3 de una emergencia sanitaria en la que no hemos resentido todavía digamos, la crisis y el sentir social en toda su magnitud. Por otro lado, también creo que tenemos que considerar seriamente en estos nuevos modelos de gestión que debamos emprender como sector, el aislamiento, que la restricción de movilidad y la acción en el contacto físico directo van a incrementar, o ya lo están haciendo, sensiblemente la incertidumbre, el miedo, como lo comentabas, la frustración, y bueno, pues una serie de estadios emocionales que detonan otros indicadores que tienen que ver con la depresión, con el estrés, con los diversos tipos de violencias que seguramente se están incrementando. Yo sé que ustedes saben que recientemente la Organización Mundial de la Salud hizo un llamado, bueno, primero hizo un estudio a gran escala e hizo un llamado a los gobiernos de todos los niveles para que apliquen políticas que mejoren la colaboración entre el sector salud y el sector cultural. Y en ese sentido, creo que no hemos enfocado nuestros esfuerzos también a considerar la salud emocional y mental de la población. Creo que lo que hemos visto es un gran despliegue de información de acciones orientadas únicamente a atender la salud física, que por supuesto es importante, y a buscar el equilibrio de la economía de los países y en general de las comunidades. En el contexto internacional hemos visto cómo naciones, sobre todo europeas, bueno, han salido, ¿verdad?, a comunicar sus políticas para el rescate del sector cultural. En nuestro continente la realidad es un contraste devastador, marcado, porque nuestro sector, y eso lo sabemos todos los que estamos, creo, en este foro, ha sido muy noble siempre. Ha soportado la mayor cantidad de recortes presupuestales una y otra vez y ha trabajado en condiciones paupérrimas, llegando a niveles profundos de precariedad. Ante esta contingencia, me temo que la realidad nos va a golpear una vez más y estamos muy lejos de que la cultura tenga el soporte necesario para poder trabajar adecuadamente. Tenemos que tomar en cuenta que nuestra memoria colectiva creo que tiene una serie de grietas a partir de lo que está ocurriendo ahora y que es ahí donde también la cultura va a tener que actuar y aportar para el bienestar colectivo, dotándole de herramientas que tengan que ver con la creatividad, la gestión colectiva de las emociones, la capacidad de resiliencia que tengamos como individuos y como comunidad y como países, y bueno, en un trabajo conjunto que nos permita recuperar también los vínculos sociales y por supuesto la recuperación del espacio público que ya mencionaste, José Antonio. Muchas gracias, Claudia. Adelante, Héctor, tu turno. Bueno, muchas gracias nuevamente a Gaby, a Elías por la invitación. Un abrazo, por supuesto, a Torreón y un gusto coincidir con buenísimos amigos, colegas, mi maestro José Antonio MacGregor y, por supuesto, alguien que también admiro, que es Claudia, ¿no? Muchas gracias. Y yo quisiera empezar pues, por hacer un reconocimiento. Comparto, no sé si se ve. Bueno, se ve todo. Hoy es el Día Internacional de los Museos y comparto con ustedes esta diapositiva que me robé del Twitter de Libertad García, una promotora cultural de Tamaulipas, que fue directora de Cultura de Tamaulipas, que dice: los museos son espacios donde se reproduce el sentido que encontramos al vivir juntos. Y justo lo vi muy... A ver, ¿qué es lo que tengo que hacer aquí? Ahí. Reanudar función. Ahí está. ¿Sí me estoy viendo?
Ahí está. Justo, bueno, desde aquí un reconocimiento primero a todos los que hacen posible poder admirar un museo, ya voy a platicar de eso, a todos los museógrafos, curadores, los operativos, los técnicos, los artistas, los directivos de los museos, y también compartir lo que es el mensaje del Día Internacional de los Museos, porque lo veo muy ad hoc. Que dice, no hay paz sin igualdad de oportunidades, representación y acceso para todos. No hay paz sin descolonizar nuestras instituciones y mentes. Y no hay paz sin un futuro sostenible para nuestro planeta. Los museos que proporcionan un espacio común de comprensión basado en el intercambio cultural y el día tienen el poder de contribuir en gran medida a avanzar nuestra búsqueda de una paz real y duradera. ¿Y cuál es nuestra realidad? Frente a un panorama de reestructuraciones institucionales, recortes, modificaciones de presupuestos en el sector cultural, en todos los ámbitos, desde lo federal hasta lo local, por supuesto también lo público, lo privado, se nos presenta de repente casi por sorpresa una pandemia global, el COVID-19, aunado a las crisis económicas también mundiales por la baja del petróleo, del precio del petróleo, y como todos sabemos, ya como también se comentó, la cultura suele ser la primera en el discurso, pero la última en el presupuesto. La realidad es que ahorita no tenemos acceso a la infraestructura cultural. Sin embargo, quizá como nunca antes, tenemos una gran contenidos que nos ofrecen las instituciones y de manera especial los creadores de artistas a través de las plataformas digitales. Yo no sé la verdad si antes podíamos tener toda esta oferta a través de las plataformas digitales, de todo lo que podemos ver solamente con darle un clic. Justo todos los museos en el mundo están cerrados, pero nos están permitiendo por primera vez entrar para conocer no solo las colecciones, sino sus entrañas, sus bodegas, sus historias. Me gusta mucho ver ahora, por ejemplo, las conversaciones de Héctor Palares con sus recorridos en el Munal, o cómo el Carrillo Gil nos presenta cómo el doctor Álvaro Carrillo Gil y su esposa iniciaron y fueron conformando una de las colecciones más importantes en nuestro país. Como nunca antes, podemos entrar de forma gratuita al Louvre, al Prado, al MoMA, al Hermitage. Cuando en todo el mundo vivimos con angustia, con miedo, en confinamiento, viendo los casos de coronavirus que ven aumento, que si aplanamos o no la curva, desafortunadamente los muertos en las calles en el Ecuador, la saturación de las funerarias, o hasta cómo una pista de patinaje en España se convirtió en una gran morgue, que fue el Palacio de Hielo en España, cómo los negocios que se han cerrado y que no volverán a abrir, etcétera, etcétera, etcétera. Al parecer, las expresiones culturales, ahora a través de otros formatos y por otros medios, a la distancia, son los paliativos, quizá como, espero no, mero entretenimiento, pero el paliativo, en fin, para hacer esta cuarentena ahora ya de 60 y tantos días más llevadera. Podemos ver, como nunca antes, quizá en streaming, tanto al Ballet Bolshoi como una clase de Isaac Hernández, o escuchar a la Filarmónica de Viena, igual que al trío Sacamandú, lo mejor de la Compañía Nacional de Teatro, o lo mejor del teatro argentino a través del Colón. Pero también, y eso agradecemos, que podemos ver y disfrutar la gran oferta que presentan los municipios y los estados, como el ICA Alternativo en Aguascalientes, La Cultura Nos Une en línea de Coahuila, el Proyecto Cultural a Distancia de Zacatecas, el Botiquín Cultural de Jalisco, o Nos Vemos Pronto del Instituto Veracruzano de la Cultura, por mencionar algunos. Y ante la crisis económica,
que por supuesto también están sufriendo los creadores de artistas y promotores culturales también, ¿por qué no? Que no tienen un salario fijo o prestación social. También veo, por otro lado, oportuno el pago que ha hecho algunas instituciones a lo que ya estaba previamente contratado, las convocatorias que instituciones federales, estatales están realizando, públicas y privadas, para proyectos artísticos desde casa, la convocatoria a espacios culturales independientes, que eso realmente me gustó mucho, porque con eso se puede garantizar en parte que algunos recintos sigan operando cuando se puedan abrir y tengan por lo menos ahorita ya recursos para empezar a trabajar y a lo mejor, ¿por qué no pagarle a sus elencos? Y el confinamiento obligado, pues por supuesto se suscita mayor violencia verbal y física dentro del hogar, las múltiples violencias. Ante un obligado estar guardados, por otro lado, hay una gran necesidad de la gente de comunicarse y establecer diálogos. El Zoom, el Google Teams o las salas de Facebook nos ha permitido, paradójicamente, estar a la distancia, pero también más cerca de los nuestros. Reflexionar, como lo estamos haciendo ahora, sobre esto que nos preocupa. Buscar nuevas formas de ser creativos. Artistas que quizá como nunca antes abren sus estudios, subastan su obra por internet y sobre todo recalcar la solidaridad, algo que también creo que hay que admirar como nunca. Hemos visto tantos artistas que se juntan de virtual para decirnos que todo esto pasará, que hay que resistir, que hay esperanza o que ofrecen su corazón. Muchas gracias, Héctor. Muchas gracias a los tres. Quisiera que pasáramos al segundo punto, que es el futuro, la construcción de nuevos esquemas y agendas de colaboración para el trabajo cultural. El trabajo cultural y artístico que nos espera en los próximos 3 años. Entonces, yo creo que seguimos el mismo orden con el que comenzamos. Si comienza José Antonio, después escuchamos a Claudia, y posteriormente a Héctor, y si alguno de los tres quiere ahondar en alguno de los puntos, va a levantar la mano y vamos dando un minutito extra para cada uno de sus comentarios. Entonces, bueno, José Antonio, te invito a platicar sobre este punto. Muchas gracias, Tere. El futuro, híjole, qué pregunta. Difícilmente podemos comprender lo que está pasando ahorita en el presente. Nuestra mente cuadriculada y compartimentada, que todo lo separa, las ciencias separadas, la ciencia de la cultura, las universidades del gobierno, que todo lo tenemos que departamentalizar, pues no entendemos lo que ahora solamente podríamos comprender con un pensamiento complejo, interdisciplinario, en donde todo está interconectado, así como nuestra relación con el medio ambiente y nuestra relación con esta cosa que no vemos y que nos tiene aterrados a toda la humanidad. Me parece que más que hablar de cómo veo el futuro, cómo quisiera de alguna manera imaginarme el periodo post-confinamiento, que no es post-pandemia, la pandemia va para largo. Hay que ser conscientes de eso. Pero sí ya hay que ir pensando en la etapa post-confinamiento. Y bueno, yo ya más o menos lo dejé entrever en mi intervención anterior. Quisiera que el sector cultura saliera de la cultura. Me voy a aclarar porque suena muy provocador. No, a ver, el sector cultura está muy encerrado. Solamente se vincula con las instituciones y secretarías de cultura. Los artistas, los gestores culturales, los promotores, tenemos que
salirnos de ese ámbito de confort donde ni siquiera hay los presupuestos suficientes necesarios que permitan una estabilización económica. El sector de artistas y promotores culturales, creadores, es de los más pauperizados y de los más productivos, porque con muy pocos recursos producimos mucho, y si no, pregúntenle al sector turismo. De tal manera que a mí me gustaría salir y tomar y entrar al sector educación. Los de cultura, tenemos algo que decir en educación, pero por favor, en educación urgen narrativas creativas, flexibles, que rompan con cartabones que ya están muy deteriorados y que necesitamos nosotros, el sector cultura, remasterizar. Necesitamos, y el sector educativo lo requiere. Hace mucho que el sector educativo dejó en un plano secundario la educación artística, y eso lo estamos pagando en la formación de público, lo estamos pagando en la falta de sensibilidad, de solidaridad, de cohesión. ¿Por qué? Porque la educación es, junto con la familia, los primeros grandes configuradores de las identidades y de la personalidad humana. Pero que también nos metiéramos al sector salud, que la Secretaría de Salud contrate artistas que vayan a leer a los hospitales infantiles, que vayan a las zonas donde los adultos mayores viven momentos de mucho deterioro y mucha soledad, y donde el arte y la cultura le puede dar sentido a ese momento de su vida, donde nosotros seamos contratados por el sector del medio ambiente. ¿Por qué? Porque obviamente la restauración del medio ambiente tiene que pasar por la cultura, y entendamos que la cultura no son artes ni la frivolidad de los cócteles. La cultura tiene que ver con un modelo de desarrollo, con una forma de pensar, con una forma en la que no solo las personas, sino que los pueblos configuran su modelo de desarrollo, es decir, qué quieren para el futuro. Y entonces, en ese modelo de desarrollo, la cultura es fundamental. Es más, yo diría, la configuración de un modelo de desarrollo es una configuración cultural. Deberíamos estar contratados u ofreciendo nuestros servicios en desarrollo social, en el desarrollo comunitario, en donde está la gente impulsando proyectos productivos, donde están los proyectos asistenciales, donde hay toda una serie de problemáticas de la familia. Ya se mencionó, ya Héctor mencionó el tema de la violencia en las familias, la violencia de género. ¿Tenemos algo que decir el sector cultura a la sociedad? ¿Tenemos algo que aportarle a esa sociedad con miedo, con mucha incertidumbre? Yo estoy convencido que sí, porque requieren de nuestras narrativas estéticas, interpretativas, del fondo de la memoria colectiva, formativas, comunidades artísticas y culturales que en lo individual o como colectivos, sean profesionales o no profesionales, universitarios, alumnos de casas de cultura, de escuelas de arte, de centros de formación de gestores culturales, por fin actuar de acuerdo a esa gran idea de hace muchas décadas de que la cultura debe ser transversal. Hagámosla. La cultura no es transversal. La hacemos transversal a partir de una praxis, de una serie de proyectos que atraviesan, como ya mencioné anteriormente. ¿Por qué? Porque la cultura es el ámbito privilegiado para el diálogo, la equidad, el respeto, la escucha activa, la catarsis colectiva, la creatividad participativa. Hoy es el Día Internacional del Museo. Me encantaría ver a niños haciendo curadurías, aunque no tengan museo. En la casa, en la escuela. A ver, ¿qué te gustaría que hubiera en tu cuarto o en tu salón?
¿Por qué? Hazlo, créalo, cuélgalo, dale un sentido, dale un significado, una interpretación y compártela. Eso es reinventarnos, eso es rehacernos, eso es romper con una serie de moldes que hacen de los museos espacios donde los niños ya están vacunados de tantas cédulas que han copiado y que les han impedido el gozo, ni siquiera de poder apreciar la pieza, sino el gozo de una narrativa lúdica, una narrativa científica adecuada a un museo, pero también lúdica, donde los niños disfruten y gocen. Me parece también que hoy más que nunca, lo más importante es, más importante que la cultura, suena provocador, claro, todo lo matizo al rato. Más importante que la cultura ahorita es la sociedad. Y en la sociedad, la cultura se redignifica, se potencia en su poder simbólico y creativo para abordar múltiples cosas para las cuales la cultura es fundamental. Y claro que es una provocación, no hay sociedad sin cultura, pero sí podemos poner énfasis, ya que separamos sociedad de cultura, pues pongamos los énfasis. Y ahorita yo lo pongo en la sociedad, porque la sociedad es la que ahorita está en un momento muy difícil. La cultura también, por supuesto, hagamos la alianza. Hagamos la alianza, ¿por qué? Porque la sociedad puede recibir en la interacción con el sector cultura mucho nutriente en lo socioemocional. Ahorita la gente está enferma de estrés, de miedo, de ansiedad, de insomnio. Hay muchas cosas que tienen que ver con lo socioemocional y los artistas tienen tanto que decir. También en la convivencia y la afectividad, en valores como la fraternidad, la solidaridad, la construcción de comunidades. Las comunidades no están dadas. Es como la interculturalidad, la diversidad existe, muchas culturas ahí están. La interculturalidad no, esa se construye entre distintas culturas, en interacción, en diálogo, en condiciones de equidad. Así las comunidades no están dadas, las comunidades se construyen, las comunidades son procesos de configuración identitaria, histórica, territorial. Y finalmente, ya para concluir, esta idea con la que terminé mi intervención primera, de la interdisciplinaridad, pensar en la integralidad del conocimiento y la manera de ver el mundo. Es decir, conciencia social, política, económica, humana, cultural, científico-tecnológica y ecológica. En suma, configurar a través del pensamiento complejo para formar seres inteligentes, integrales, críticos y comprometidos. Provocar la solución de problemas locales desde una perspectiva intercultural e interdisciplinaria. Muchas gracias, José Antonio. Ya nos habías advertido lo difícil que era manejar un tiempo contigo, de cortarte el tiempo. Bueno, no le voy a quitar más tiempo a Claudia. Muchísimas gracias. Me cuesta mucho trabajo interrumpirlos también porque pues resulta muy interesante todo lo que están diciendo. Pero acuérdense que tenemos 5 minutos cada quien y continuamos con Claudia. Adelante. Gracias. Bueno, coincido enteramente con mi queridísimo maestro José Antonio MacGregor, porque de verdad es un maestro. Y yo creo que en estos momentos el quehacer cultural tiene la posibilidad justamente de buscar nuevos esquemas de participación social que impliquen modelos de gobernanza y de construcción de ciudadanía también, ¿no? Que luego muchas veces lo comentamos, pero no entendemos cómo se dan realmente estos procesos con estos componentes o con la generación de este tipo de posibilidades para la ciudadanía o para la población en general.
y no solamente en las instituciones, y no solamente para atender a la comunidad cultural y a quienes habitualmente participan en la oferta artística y de los servicios culturales, como ya lo mencionaba también José Antonio. Yo creo que debemos emplear también nuestros horizontes de trabajo. Me parece muy necesario que salgamos de actuación igualmente y de conocimiento, y que antes de actuar queriendo hacer lo que ya hacíamos, queriendo regresar o añorando regresar a donde ya estábamos, primero nos escuchemos en este momento y exploremos nuevas rutas posibles de navegación. ¿Cuáles son esas necesidades de las personas en estos momentos? ¿Qué necesitan sectores como los que ya mencionó José Antonio? Otros sectores como el de la salud, el de la educación, el de la economía, el del turismo, el del medio ambiente. Yo creo que ahí podemos generar también diferentes posibilidades de desarrollo que liberen el potencial social, económico y cultural de la creatividad. Esta contingencia nos ha establecido un reordenamiento de prioridades para la protección de las personas, y va a ser esa la prioridad. Parece indispensable entonces que creadores, gestores y agentes culturales tengamos, a partir de ya, la claridad de que la normalidad no va a volver, no al menos en el mediano plazo, ni como la conocíamos, ni hasta que se encuentre una vacuna contra este organismo crepuscular que vino a desequilibrar más nuestras vidas y nuestro frágil sistema económico. Por esto creo que debemos pensar fuera de la caja, replantear nuestros modelos de gestión, renovar aquellos procesos desgastados que se nos han instalado como mecanismos inerciales y con los que luego obtenemos únicamente los mismos resultados y que parece que solamente son por cumplir algo. En el caso, por ejemplo, de instituciones culturales, son los mismos modelos, los mismos formatos, muchas veces la misma cantidad de personas, a veces los mismos rostros en la presentación de los libros, en la presentación de un concierto sinfónico, etc. Efectivamente, yo creo que tenemos que traspasar ya nuestras áreas de actuación y de conocimiento. Me parece también que las etapas futuribles o posibles en un mediano plazo tienen que ver con la recuperación. Y quizás algunas de las acciones que podríamos emprender son las que tienen que ver con que las personas, desde luego, puedan ejercer sus derechos culturales primero, sin exponerse al contagio. Eso va a ser prioritario. Pero en un actuar responsable colectivo. Es decir, ya no es solo un tema de los gobiernos de cualquier nivel, la obligación de implementar políticas para que la población conserve la salud. Ahora es un tema de corresponsabilidad de todos, donde todas y todos debemos cuidarnos, pero además cuidar al otro. Ponernos el cubrebocas fue el primer acto solidario, me parece, tal vez inconsciente, a lo mejor un poco obligado también porque se puso como una medida obligatoria, incluso en algunos estados, pero haciéndonos conscientes de nuestras acciones, creo que nos daremos cuenta de que ese primer acto solidario significa que estamos cuidando al otro, que aunque a veces el otro no lo valore, ¿verdad? Pero esa ya es otra cosa. Por otro lado, creo que tenemos que iniciar la recuperación gradual del espacio público. No queramos salir otra vez a abarrotar los espacios, porque además eso no es posible por medidas sanitarias, sino porque también nos convertimos en una especie en la que tenemos temor de la misma especie. Y entonces vamos a tener que recuperar de manera gradual el espacio público y la vida cotidiana a través del arte y la creatividad. Eso es lo que me parece que puede suceder. Por otro lado, creo también que tenemos que estimular entre la ciudadanía, agobiada por todas estas situaciones que ya comentamos, el temor de la pandemia, la resiliencia, la solidaridad, la construcción de comunidad, la economía solidaria y la creatividad como un antídoto a las adversidades. Y sobre estas bases hablar del nosotros en plural y construir, como decía José Antonio, una narrativa colectiva de lo que estamos viviendo. Y finalmente,
creo que también será necesario articular esfuerzos con otros sectores durante y después de la contingencia. Me permito compartirles mi experiencia rápidamente como funcionaria pública, en el sentido de que puede serles de utilidad. Por ejemplo, en Aguascalientes implementamos el programa cultural que ya mencionó Héctor, y en 2 meses logramos concretar una articulación virtuosa con los sectores de la salud, de la economía y de la educación. Con el primero se establecieron acciones donde se reconoce la importancia de atender la salud mental de la población a través de proyectos creativos. Participación artística, participan también, por supuesto, la misma comunidad hospitalaria y una serie de personas que se vuelven también una red a través de del conector social que es la cultura. Y en el segundo, bueno, pues se diseñaron convocatorias para convocar no solamente a los artistas, sabiendo que es el sector, uno de los sectores más afectados por la pandemia, sino tratando de alcanzar otros círculos de trabajo y de participación con diseños de convocatorias más flexibles en donde quitamos ciertos parámetros y una serie de cosas que a lo mejor evitarían que pudieran participar. Y bueno, fueron más flexibles y la verdad es que eso ha funcionado muy bien. Y en el tercero, el sistema educativo, se acordaron ya acciones también para abordar de maneras creativas y con nuevas formas de enseñanza, con el Instituto de Educación, dinámicas y contenidos que aborden de forma novedosa temas que tienen que ver con el patrimonio cultural y con otros temas como museos, por ejemplo. Entonces, bueno, el programa cuenta con el aval de la UNESCO y tratamos de alinearnos también a sus preceptos. Entonces, bueno, eso es lo que yo alcanzo a imaginar también en un futuro, en un corto plazo. Y bueno, pues sigamos la charla. Muchas gracias, Claudia. Adelante, Héctor, te escuchamos. Gracias. Yo quiero creer que el COVID es la respuesta, sin duda, del planeta al daño que le estamos haciendo. Y que también nos estamos haciendo a nosotros mismos. Finalmente, quizá la deshumanización. Yo, como decía Mac, yo no quiero regresar a una nueva normalidad. Aparte de eso de nueva normalidad, me suena regresar a lo de antes, poco a poco, me suena un término vacío. Yo no quiero ver el futuro como una nueva normalidad. Realmente la normalidad puede llegar a ser nueva o novedad en lo normal. Creo que tenemos que aprender de esta experiencia para construir nuevas realidades. Y creo que justo esa combinación del trabajo profesional con el trabajo doméstico, que nos ha obligado también esta cuarentena, de estar más con el otro, ya sea con el roomie, con la pareja, con el familiar, estar pendiente del otro en la proximidad o en la distancia que nos ha permitido también a través de las plataformas, y estar también más con nosotros mismos. El cocinar, el leer, escuchar música, otra manera de conectarnos con el mundo, con uno mismo. A veces pienso, quiero regresar, pero no quiero regresar. Me gustaría permanecer justo en lo básico, en la simpleza de las cosas. Y a lo mejor todo eso suene muy utópico, pero ese sería el futuro inmediato que quizá yo pudiera estar imaginando y que me gustaría poder aportar algo a través desde cualquier trinchera, ¿no? Y Yuval Noah Harari decía que la necesidad de cooperar es lo que nos ha puesto enfrente soluciones creativas a la pandemia. Y justo creo que es lo que estamos viendo, y creo que en el futuro tenemos que pensar en nuevas formas de organizar el trabajo cultural. En esta interculturalidad, como lo decía también MacGregor y Claudia, en establecer las agendas de colaboración, en que
que no sea solamente algo que vivimos por estos días, sino que finalmente sí se convierta en un futuro y se convierta en algo permanente. Desarrollar alternativas innovadoras para afrontar y mitigar la crisis que golpea dramáticamente el sector cultural, sin duda. Desarrollar nuevas herramientas para los tiempos que vienen. Y esto se logra con la participación activa de los diversos niveles de gobierno y de la sociedad civil y evitar la discrecionalidad de las decisiones. Creo que hemos estado muy acostumbrados a esa toma de decisión lineal, unidireccional, jerárquica, donde la nación es la que organiza, la que diseña los programas, la que nos da las líneas, la que hace los planes. Y una vez que se arman, se bajan a los estados y a los municipios, o los estados hacen lo mismo con los municipios, y que hemos visto que ha funcionado mal por décadas, que es un mecanismo que hoy por hoy muestra fragilidad, muestra inequidad presupuestaria y que cuesta mucho. Yo creo que el trabajo lineal y unidireccional ya se volvió objeto con la llegada de la pandemia, del COVID. Las jerarquías rígidas ya no funcionan y tienen que ser el trabajo más consultivo, transversal, colaborativo. Los modos virtuales de comunicación a distancia logran que lo lineal ahora ya ha mudado a lo radial. O sea, ya no es solamente una línea, sino ahora nos ha permitido, nos ha obligado a establecer otros mecanismos de trabajo. Ya finalmente creo que lo unidireccional está colapsando y tenemos que pensar en tejer nuevas redes. Justo las plataformas virtuales nos están enseñando esto, a tejer redes de colaboración, lo que estamos haciendo en este momento, a poder conectarnos con los otros, no importa en cualquier lugar del mundo se encuentren, y que justo tenemos que reflexionar y debatirlo, y que sea lo que nos lleve al presente, a un minuto ya, de la nueva realidad, por así decirlo, que queremos. Sin duda los teatros, los museos no van a hacer lo mismo. Sin duda tenemos que pensar en cómo ejercer nuestros derechos culturales utilizando las nuevas plataformas, ejercer los derechos culturales que si bien nos agarró desprevenidos, tenemos que contar con mejores herramientas también para la producción de contenidos digitales. O sea, de repente vemos que de la noche a la mañana teníamos para ejercer esos derechos culturales o dar una programación, pues saca lo que tengas en los archivos. Ahora tenemos que pensar en un futuro próximo y dotar de mejores herramientas para la producción. Bueno, se nos acabó el tiempo, pero yo creo que eso lo menciono, lo que sigue también en la parte del siguiente punto, que es la sustentabilidad. Sí, bueno, efectivamente, el siguiente punto es la sustentabilidad, pero no sé si alguien quiera en un minuto ahondar en alguna de las cuestiones que hayan dicho sus compañeros, o nos vamos directamente a lo de la sustentabilidad. Ok. Bueno, nos vamos al tercer punto. Entonces, yo creo que retomamos el orden que teníamos, José Antonio, Claudia y posteriormente Héctor. Muchas gracias. Continuamos. José Antonio, no se te escucha el micrófono. José Antonio, tu micrófono está apagado. Ah, Creo ya, que ya, ok. ¿no? Ya, ahora sí ya. Perdón, Tere. Justamente hoy es el Día Internacional de los Museos y revisando el periódico El Clarín de Argentina, encontré un párrafo muy interesante después de que hacen una crítica muy fuerte
al modelo hegemónico de los museos, que ahora su estrategia fundamental, más que la ciencia, la tecnología, la educación, es el marketing. Claro, hay que sobrevivir, pero después de una crítica que hacen muy fuerte, dicen, y cito esta nota del Clarín, ahora con el nuevo contexto, la nueva situación provocada por el COVID, sería indispensable ver cómo se proponen de primera mano como aprendices de etnógrafos a las comunidades próximas. Los museos se centraron en el gran turismo y olvidaron a la gente que rodea al museo, a sus comunidades. Sentir cuáles son sus preocupaciones tras la crisis, cuál su simbología, anhelos, necesidades. Que se preguntaran por el segundo anillo comunitario, menos próximo, pero alcanzable. Luego el tercero, y resuelvan dialogar con académicos de otras especialidades, antropólogos, sociólogos, ambientalistas, arquitectos. Si bien cuentan con curadores conocedores de la materia del mundo, incluir historiadores y teóricos del arte que resuelvan ya no es suficiente para activar el patrimonio existente. Ya sean sus magníficos cuadros, los valiosos artefactos, enormes dinosaurios o vasijas de cerámica, que precisen comprender cómo se relacionan estos objetos con los deseos de la gente, con las necesidades e interés de las poblaciones que reconocieron, que revoquen presunciones y corazas estéticas, que recurran a artistas para que los ayuden a investigar esos vínculos, que los dramaturgos, artistas visuales, músicos, coreógrafos, poetas y narradores se fascinen con la oportunidad de acceder a las colecciones y a los nuevos interlocutores y juntos reconfiguren la experiencia común de lo sensible. Que el personal del museo y sus asesores descubran que al compartir sus conocimientos y su ignorancia con los de la comunidad, se genera un tercer hallazgo que los sorprende y que no es propiedad de ninguno de ellos. Se tratará de la experimentación y sus nuevas formas de disenso, de vida y su representación, que posiblemente permita renovar la mirada propia y la de los propios visitantes, intérpretes activos. Esta es la cita. Y bueno, yo, para cerrar esta parte de sustentabilidad, pues diría que la crisis del COVID-19 nos muestra lo que siempre hemos sabido. No podemos vivir sin cultura. Ahora se potencia la cultura y el tema de las identidades. Ahora sí podemos aspirar a una identidad humana. Siempre nuestras identidades fueron barriales, regionales, estatales, nacionales. Pero hasta ahora, porque tenemos una otredad, hay un otro que nos exige identificarnos y cohesionarnos como humanos. Ese otro que ni siquiera podemos ver a simple vista. La pandemia ha traído una reducción brutal del empleo, directos e indirectos. Los de las artes plásticas están fatal. Las artes escénicas han logrado mantenerse vigente mediante el uso de la tecnología, ojo, aunque de manera desigual. Estamos viendo grandes producciones de artistas, de productores que tienen la tecnología. No así muchísimos otros que podrían y quisieran compartir, pero no cuentan con el sustento tecnológico. El confinamiento pone a vivir a la familia como ecosistema emergente. Compartimos el trabajo, trabajamos en la casa. El estrés que antes echábamos ahí en la oficina, ahora lo echamos aquí en la casa. Las emociones, los afectos, los encuentros. Es la primera ocasión en la historia de la humanidad que una pandemia nos agarra intercomunicados. Y eso impacta a la cultura.
Lo primero que se afecta son los espacios culturales físicos, pero la cultura nos la llevamos a todos lados. Se vuelve doméstica, individual, familiar. Ernesto Piedras, hace poco en una charla que tuvimos, bueno, en un Zoom donde lo vi, decía, los héroes de hoy son la gente de salud, gente de telecomunicaciones, a pesar de la desigualdad digital, y los creadores. ¿Por qué? Porque, como siempre, los creadores en las peores condiciones están generando, están produciendo, y la cultura no desaparece por las crisis económicas. Es más, yo creo que por eso se ensañan con nosotros los que reparten el presupuesto. Como ven que nos recortan, y seguimos produciendo, y de una manera impresionante todavía producimos más, y todavía más. Entonces dicen, en su lógica, bueno, ¿para qué les damos, hombre? Son re buenos produciendo y generando, ¿no? A mí me parece eso que es muy curioso. Los trabajadores de la cultura somos muy productivos. Vamos, o sea, a reconocer, ok, un minuto, que el recurso vivo es un recurso abundante. El recurso creativo es un recurso abundante. Me parece que los artistas, los emprendedores creativos, tendrán que diversificar su cartera de negocios. Me parece que no es necesario hacer muchas cosas, sino hacer las cosas diferentes. Muchas gracias, José Antonio. Y bueno, pues nos vamos rápidamente con Claudia. Adelante. Gracias. Sí, bueno, creo que de aquí en adelante, mientras no se encuentre la vacuna para la COVID-19, la clave estará en el trabajo más local, en la confianza colectiva, en los procesos culturales desde lo comunal y desde el barrio, pero haciendo intersecciones entre diferentes comunidades, como ya comentaba José Antonio, que nos permitan reconocernos, reconfigurarnos, porque pues ahora resulta que somos seres frágiles, ¿no? Ya nos dimos cuenta que somos seres frágiles y temerosos de nuestra propia especie. Entonces, yo creo que ahora las instituciones y la comunidad artística y cultural deberemos diseñar nuevos formatos para las diferentes manifestaciones y las prácticas culturales. Adaptar los espacios culturales cerrados y abiertos, por supuesto, lo cual va a implicar además una serie de esfuerzos y de conocimientos que no teníamos tampoco, y presupuestos que vamos a tener que destinar incluso para ello. Hoy, justo con el equipo de museos de Aguascalientes, estábamos viendo la cantidad de cosas que vamos a tener que adaptar para que sean espacios seguros en donde la gente se sienta cuidada, atendida, cuando gradualmente empiecen a regresar a estos lugares. Y bueno, dominar perfectamente los protocolos que diseñemos, actuar con prudencia, porque la prioridad seguirá siendo cuidar la salud, sobre todo de las personas mayores, que no podemos dejar fuera de nuestras esferas de actuación. No se vale tampoco que se queden encerradas por cuánto tiempo más, sin que tengamos una posibilidad de trabajo con ellos. En este sentido, me parece también pertinente que podamos acompañar más de cerca también a las manifestaciones populares y a las tradiciones, sobre todo las que son parte del patrimonio, que si bien a lo largo de los siglos se han superado autónomamente con todo tipo de contingencias, ¿no es cierto? Guerras, recortes, pandemias, desastres naturales, todo, y ahí están vigentes, una memoria viva, una cultura viva, constante. Debemos asumir que contra la propia esencia de la cultura y de las culturas multilingües y populares, ya no será posible congregar en el corto, mediano y no sabemos si largo plazo a cientos o miles de personas en torno a fiestas religiosas y tradicionales, por ejemplo.
Por otro lado, creo que también debemos fortalecer desde ya nuestra cultura científica. Colocar a la ciencia en un lugar más central en nuestras vidas. Mientras más informados estemos, mejores decisiones objetivas podremos tomar basadas en el conocimiento para el bienestar de la propia comunidad. Ahí hay otra área de oportunidad de desarrollo social para el arte, porque el arte puede ser un lenguaje más accesible para comunicar la ciencia. Otra arista de este prisma de ideas y de reflexiones es que creo que por ahora las formas de comunicación, que ya mencionaba Héctor, del quehacer cultural, han sido las plataformas virtuales, como lo sabemos, las redes sociales, pero creo que en su ejercicio vamos a tener que considerar por lo menos 2 o 3 aspectos. Uno, en cuanto a la población se refiere, pues sabemos que la mitad de la población en México tiene acceso al Internet y a la tecnología. Entonces, ¿qué vamos a hacer con el otro 50% que no tiene acceso a estos servicios? Otro sería, en cuanto a la comunidad artística y cultural se refiere, que hoy parece necesario que los creadores echen mano de nuevos medios de difusión y procuren concretar una agenda virtual de promoción que les permita integrar o documentar la información e integrar carpetas digitales para dar a conocer con mínimos elementos de información de marketing y de gestión sus propias propuestas artísticas y, como comentaba Mac, la diversificación de sus servicios para poder llegar a otros sectores y a otras latitudes. Este tema también creo que es sumamente importante que, por ejemplo, las instituciones culturales les demos acompañamiento. Y por otro lado, creo que en cuanto a las instituciones de cultura se refiere, que eso me integra a mí, pues creo que la pandemia está acelerando también procesos que teníamos pendientes para fortalecer la cultura digital. La digitalización de los acervos documentales, los artísticos, los patrimoniales, o los recorridos virtuales de espacios. Hoy, por ejemplo, en el Día Internacional de los Museos logramos colocar un recorrido virtual del Encuentro Nacional de Arte Joven, con sus 40 años de premio. Por primera vez no se pudo entregar de manera presencial, y fue todo un reto, de verdad que sí, para todo el equipo de trabajo, poder hacer este recorrido virtual de un encuentro que tiene 40 años, ¿no? Un minuto, gracias. Entonces, consideremos también que se nos presenta una nueva exigencia, tener mayor conocimiento en comunicación visual. Yo creo que hay que considerar que cada vez va a haber más contenidos virtuales también en todo el mundo. Qué maravilla que tengamos acceso a todo esto que ya se comentó y que podamos conectarnos con cualquier cultura de cualquier parte o casi de cualquier parte del mundo. Así que parece que deberemos esforzarnos ahora también por brindar contenidos de calidad no solo artística, sino visual, para audiencias y públicos que son comprensivos y pacientes, pero cada vez también más exigentes. En resumen, creo que tendremos que empezar a asumir que habrá nuevas formas de interacción cultural, de acceso a la cultura y para ejercer los derechos culturales, pero que también va a ser impostergable adaptar procesos que incluyan la posibilidad de rectificar el camino, es decir, prueba y error, conforme a lo que vayamos aprendiendo del nuevo virus y las consecuencias no palpables de la propia pandemia. Eso es lo que creo que puede considerarse en este momento. Más otras cosas que seguramente se quedan en el tintero ahorita. Muchas gracias, Claudia. Y le damos entrada a Héctor. Tenemos pensado, sí, espero que nos dé tiempo, 10 minutitos para las preguntas del público, de los 58 participantes que tenemos acompañándonos, para que las vayan escribiendo en el chat, por favor, y yo me encargaré de hacerlas llegar. Muchísimas gracias. Adelante, Héctor. Gracias, Tere. Pues ya comentaba yo que finalmente los teatros, los museos, las bibliotecas, pues no se abrirán pronto y tampoco sabemos
si vendrán otros brotes de COVID, otras pandemias, espero que no, si nos olviden estar confinados nuevamente. Esto sin duda nos agarró desprevenidos y reitero que tenemos que contar con mejores herramientas, no solamente para la producción, sino también para el contenido, para la promoción y preservación de la memoria, que sin duda también es sumamente importante. La realización de festivales, como me dio mucho gusto ver el Festival de Literatura de Centroamérica, que en lugar de cancelarlo, lo realizaron justo vía virtual con diálogos entre escritores de Centroamérica y otras latitudes, o inclusive la versión digital del Festival Zacatecas, que hace unos pocos días pudimos ver. Pero lo más importante, que lo local nos ponga a la par, a la par de lo global. Yo creo que también ya lo mencionaba Claudia, tenemos que tener las herramientas y tenemos que enfrentarnos ante esta gran distribución de contenidos a nivel global. Y estas plataformas como la de Contigo en la Distancia, de la Secretaría de Cultura, y muchas que tienen los estados, la verdad no creo que vayan a desaparecer. Yo creo que esto que se ha logrado hasta ahorita de contenidos digitales sería un error que vaya hacia atrás y que desaparezca y que solo haya sido un paliativo de temporada. Yo creo que esto debe permanecer, pero obviamente con mejores contenidos, y ahí es el dónde, que es lo que tenemos que hacer, y por supuesto también con mejores herramientas de producción. Algo también importante es qué hacer para no solo mantener, sino escuchar esos nuevos públicos a los que hemos llegado con las plataformas, y ante gran cantidad y diversidad de contenidos digitales seguramente van a ser más exigentes. O sea, ahora solamente con hacerle un clic podemos ver cualquier cantidad de contenidos y de programación. Además, si le agregamos los Netflix y los Amazons. Pero, ¿qué hacer para este nuevo público que quizá nos está viendo y que quizá quisiéramos pensar que estamos formando un nuevo público a través de las plataformas digitales para mantenerlos? Y obviamente, ¿cómo va a existir esa retroalimentación? ¿Cómo escucharlos? Para obviamente pensar en ellos y diseñar nuevos contenidos para ellos. Tendremos que ser tan creativos no solo para retenerlos, sino para también que ahora sea al revés, interesarlos en tener una experiencia de proximidad real, de que regresen o a lo mejor vayan por primera vez a un museo, al teatro, a la sala de cine, a la lectura en voz alta, a la charla, al concierto. Que no se queden solamente con esos contenidos digitales. Pero además también tenemos que pensar en los desenchufados. Como decía Claudio, ese 50% que no tiene acceso al internet, a las redes, o ni siquiera a un teléfono celular, ni siquiera para continuar sus estudios a distancia vía red. ¿Qué otras redes se pueden ir construyendo a través de la gestión cultural para que estas comunidades puedan generar sus propios contenidos a partir de sus realidades? Mac lo sabe muy bien porque fue un gran colaborador. Del 2010 al 2016 en Tamaulipas se construyó toda una red de promotores culturales comunitarios cuyo objetivo principal era desarrollar proyectos de animación e intervención en el espacio público. Obviamente en los tiempos de mayor violencia en el Estado. Creo que también ahora habría que generar un nuevo esquema de intervención comunitaria, pero desde el hogar. Además de acciones de intervención del espacio público, habría que trabajar en el espacio íntimo. Aprovechar la casa para convertir en laboratorio, aprender a cocinar, a coser, a recuperar las fotos, la historia, la memoria familiar. Como ya lo mencioné, en gran parte de los hogares también hay violencia y más en situaciones de angustia, de miedo, de confinamiento, hacinamiento.
Un gran reto, sin duda, es para los gestores, es conocer y trabajar sobre las nuevas problemáticas a partir del COVID, a partir de la contingencia, de este otro mundo al que estamos entrando y confrontando. Hemos visto, por supuesto, una comunidad artística pues sufriendo actualmente también con una gran crisis por la falta de recursos, la falta de oportunidades. Y para eso yo creo que tenemos, obviamente, que buscar que los estados fiscales, tanto del gobierno, los gobiernos federal, estatal, municipal, hacia la sociedad civil, hacia la iniciativa privada, hacia los espacios independientes, para buscar nuevas formas también de poder auspiciar, seguir auspiciando la cultura. Los estímulos fiscales, los EFIARTES, los fondos, pues van a tener que regresar, aunque quizá por algunos piensen que se pudieran desaparecer. Yo creo que va a ser necesario estimular más ese apoyo fiscal para que sean las empresas las que regresen, ahora que también ellas seguramente no van a tener recursos ni para mantener sus empresas, mucho menos para apoyarle a la cultura. Pues, ¿qué tenemos que hacer para buscar que los patronatos continúen, los patronatos que están al frente o apoyando los museos, los patronatos que están apoyando las iniciativas culturales, las empresas que están patrocinando los proyectos culturales? Tiene que haber, sin duda, todo un esquema desde el gobierno, sí, para estimular. En estos días, toda la gran oferta cultural ha sido gratuita. Sin embargo, seguimos pagando Netflix o Amazon Prime o Spotify. Hay que trabajar en desarrollo de estrategias para que los artistas y creadores locales también puedan beneficiarse económicamente de la transmisión de sus contenidos. Y obviamente queda pendiente hablar sobre la propiedad intelectual, sobre los derechos de autor, que a lo mejor ahorita nos estamos pasando por alto. Sin duda ese será el gran reto. Qué bueno que terminamos, bueno, que terminas aquí, Héctor, porque Antonio Sigala de Zacatecas precisamente está haciendo esa pregunta. ¿Qué pasa, qué va con el derecho de autor y el beneficio hacia el creador? Porque pues todo se está manejando a través de la red. Entonces, hace dos preguntas. Esta es una. Y la segunda, Antonio, no entiendo, dice, en los formatos anteriores para participar en cualquier convocatoria, en los requisitos ya se piden cosas demasiado incoherentes como el pertenecer a la lista de acreedores del gobierno o creadores del gobierno. Pero bueno, proveedores. Proveedores, ok. Me llama Supongo. la atención lo del derecho de autor y el beneficio hacia el creador. ¿Está apagado tu micrófono, José Antonio? O no sé quién quiera contestar o quién quiera participar con esta pregunta. Yo la verdad creo que yo creo que son de las cosas que se van a venir, que son los esquemas de participación que finalmente va a tener que tanto los gobiernos como las empresas van a tener que buscar justo nuevos esquemas para los estímulos fiscales y por otro lado también para dar trabajo a los creadores de artistas. Pero ahí, por ejemplo, lo que comenta él, no sé exactamente a qué se refiera, lo de estar en la lista de acreedores del gobierno, más bien dicho de proveedores, pero eso siempre y cuando te contraten para un proyecto cultural, te contraten para una presentación artística. Si es una convocatoria, pues es un estímulo el que finalmente te dan, es un estímulo que estás obteniendo, es un recurso que ganaste por convocatoria, entonces ahí no necesariamente ni siquiera te piden un recibo fiscal, un recibo de honorarios, ¿no? Pero en todos lados, y eso definitivamente no para atrás, si contratan a un gestor cultural, si contratan a un artista, pues obviamente tenemos que dar nuestros recibos de honorarios y eso forma parte también de la profesionalización.
Y obviamente el otro gran tema, sin duda, lo mencionamos, que vienen aquí los derechos de autor. O sea, si simplemente en Facebook uno quiere poner una canción y automáticamente ya te la bajan, ¿no? Porque si no tienes los derechos o no puedes garantizar que tú tengas el permiso para poder utilizar esa música, pues automáticamente ya Facebook la baja. Entonces, vienen, seguramente es algo que se va a trabajar, porque ahora esto del trabajo a través de las plataformas virtuales, yo creo que ya no es para atrás, sino es para adelante. Y para eso tenemos que estar pensando en cómo nosotros tenemos que estar trabajando con las nuevas herramientas, las nuevas plataformas, las tecnologías digitales, sin duda todo un nuevo proyecto de cultura digital. Una pregunta para Claudia de Gaby. Dice, ¿qué espacios de Aguascalientes han intervenido para ajustarlos a esta realidad y en qué consistió tal intervención? En este momento nos encontramos en proceso de adaptar 6 museos que están a cargo del Instituto Cultural de Aguascalientes, y en una segunda etapa serán las galerías, las 11 galerías. Pensamos que, bueno, la adaptación en la infraestructura consiste en definir claramente circulaciones en los accesos, por ejemplo, de entradas y salidas muy claras, de filtros sanitarios en donde las personas puedan ser tomadas, les puedan tomar la temperatura, se coloquen gel en las manos, puedan pasar al sanitario a lavarse las manos. Estamos revisando qué exposiciones temporales y permanentes será conveniente tener en los momentos en que gradualmente vayamos abriendo los espacios museísticos, porque algunas de nuestras exposiciones son de tocar, son interactivas. Entonces, pues ya no va a ser posible eso, ya no va a ser posible usar, ¿cómo se llama? Los micrófonos y auriculares para escuchar algunas otras cosas e interactuar en dinámicas en donde implicaba que la gente pudiera participar también con sus comentarios o con sus opiniones. Y bueno, pues ese es el proceso en el que estamos ahorita. Pero quiero compartirles que, y solamente con la finalidad de que, bueno, pues si es de utilidad para quien nos escucha, para quienes nos escuchan, pues lo consideren como una posibilidad que nos ha funcionado bien, es la recuperación del espacio público gradualmente también a través de acciones que tienen que ver con intervenciones en espacios en donde la gente veía ciertos paisajes urbanos o arquitectónicos, etcétera, ya como de manera muy familiar, sin considerar que hay otras perspectivas y otras maneras de unir lenguajes del urbanismo, de la arquitectura, del espacio abierto y del arte. En ese sentido, la experiencia que les comparto es que hace unos días, bueno, la gente aquí en Aguascalientes estaba triste, estábamos tristes porque tuvimos que cancelar la ópera El Barbero de Sevilla, que se iba a presentar por estos días. Nos decían que sí lo íbamos a reprogramar y la verdad es que eso ya no es posible, y entonces lo que hicimos fue invitar a una parte de los cantantes de ópera que iban a participar para que cantaran desde los balcones de los monumentos históricos del centro, ¿no? En los edificios del centro histórico. Y desde ahí se realizó una actividad en donde nos articulamos con el Instituto de Educación, y ese canto operístico desde los balcones del centro histórico fue dirigido especialmente a los docentes, a los maestros y a las maestras del sistema educativo tradicional y los docentes de arte. Y créanme que las experiencias y los comentarios y las reacciones fueron muy interesantes. Lo que decía justamente Mac, el buscar las intersecciones entre los diferentes sectores y los diferentes círculos de conocimiento y de nuestra propia actuación resultan sumamente favorables. Entonces,
son procesos en los que indudablemente tendremos que ir acondicionando los espacios culturales abiertos y cerrados, pero también pensemos en otras posibilidades de apropiación del espacio público a través de intervenciones que resulten significativas o de aprendizaje significativo y de disfrute, por supuesto, para la gente. Gracias, Claudia. Hay aquí un comentario de Fernando, que es director, ay, se me movió, director del ensamble del Departamento de Crearte y del director de la banda URL. Nos dice que es el momento de invitar a nuestros estudiantes a crear música para evitar correr riesgos de emplear temas que tengan inconvenientes con los derechos de autor. Nos preguntan también, Alex Mercado, ¿creen que las instituciones públicas consideren dentro de sus planes de sustentabilidad la contratación de contenidos digitales? Y, bueno, para ti, Claudia, esta pregunta de Noé Germán. Pregunta si será conveniente articular esfuerzos de las distintas instancias para que no se empalmen o compitan eventos. Noé Germán, perdón, de Zacatecas. Son comentarios, son algunas preguntas, como cuál sería el protocolo para la apertura de teatros. Y bueno, esto es lo que Gaby pregunta, que si al cerrar pudiéramos dejar correr el video de los cantantes de ópera desde los balcones de Aguascalientes. Ok, estamos muy sobre tiempo. No sé si alguien quiere agregar algo detonado por estos comentarios o preguntas. Tenemos ya el tiempo encima y bueno, lo que sería es una conclusión por parte de nuestros tres ponentes para darle cierre a esta primera mesa de diálogo. ¿Quieres que responda la pregunta que me hacen Noé Germán de Zacatecas? Sí, Claudia, sería Sí. Primero antes de cerrar, Okay. Claro que sí. Bueno, yo creo que la oferta cultural del ICA y del IMAC, que es el Instituto Municipal de Cultura de aquí de Aguascalientes, no compiten, se complementan. A veces lo que ocurre es que, bueno, van seguido uno tras otro de los eventos fuertes, masivos, que congregan una enorme cantidad de personas, pero ahora tenemos que pensar otra vez en que eso no va a ser posible, no en el mediano y quizás largo plazo. Aquí lo que me parece importante es que busquemos coincidencias siempre y de que sumemos, como lo hemos estado comentando, para hacer un trabajo más horizontal, más de comunidad, que abarque otros sectores. Entonces, no creo que compitan, por el contrario, como lo menciona el propio Noé, y gracias por el comentario, por supuesto que es importante articular esfuerzos y justamente con el Instituto Cultural de Aguascalientes ha convocado ya a los municipios, a todos, a los 11, a trabajar en una articulación que además tiene el acompañamiento técnico de la UNESCO. Muchas gracias, Claudia. Y bueno, yo creo que ya con este tiempo encima que tenemos, ha llegado el momento de cerrar. Voy a invitar nuevamente a José Antonio. Son 3 minutos para el cierre. Y contestándole a Rosario, sí, bueno, esta es una primera mesa de diálogo, Rosario. La idea es que continuemos con más de estas mesas de diálogo. Es muy importante esta comunicación para poder encontrar los caminos adecuados, correctos y que abarquen a todos los públicos para poder seguir con ese quehacer cultural. Adelante, José Antonio, acuérdate. Sí, lo intentaré. Bien, ante los distintos escenarios cuando termine el confinamiento, uno, el de todos como caballos en la línea de salida esperando el semáforo verde para salir desbocados a lo mismo que antes. Y otros pesimistas que creen que con la desaparición de la vida pública desaparecerá lo público y podría retornar el peor enemigo de la sociedad, el miedo. Y ante ese caso morirán la igualdad y la equidad que solo se da cuando lo público triunfa. Es lo público y no lo primario, una garantía de búsqueda de equidad y de transparencia
de colectivo. Esto me lo compartió Fernando Vicario, un amigo español. Y yo concluiría, Tere, amigos, pensando que hay que volver a lo básico. ¿Cómo nace la cultura? Nace con el lenguaje. ¿Cómo nace el humano como humano? Nace con el lenguaje alrededor del fuego, a través de la palabra, a través de contarse los miedos, a través de cantarse los arrullos, a través de contarse qué les pasó durante el día y de contarse cómo esperan que sea el día siguiente. Así de básico. Así nació lo humano y creo que en tantos siglos de humanidad, humanización, también nos hemos deshumanizado en muchos aspectos. Considero que estar alrededor del fuego y construir esa hoguera, de ahí viene la palabra hogar, donde podamos conversar y convivir, darle sentido a la vida en comunidad y en comunidad reflexionar el nuevo sentido de la vida post-confinamiento. El mundo ya no va a ser igual, pero habrá mentes que lo quieran ver así. El riesgo de la pandemia, del contagio y de la infección no termina con la salida escalonada. Creo, y con esto cierro, que las instituciones tienen una enorme responsabilidad en el cuidado de la salud en primer lugar, en el cuidado de los servicios sectoriales que le corresponden, y yo creo que sería un muy buen momento, muy bueno, para que el Estado, como Estado legítimo, que en materia de política cultural quiere generar un parteaguas en este momento, convoque al diálogo, a un diálogo de todos los distintos actores, de los distintos sectores, de eso que se llama en abstracto comunidad artística cultural. Un gran diálogo donde todos expresen sus sentires, sus propuestas, que no sea el baño de lágrimas para que todo mundo pueda quejarse amargamente, porque eso lo hemos hecho ya durante mucho tiempo. ¿Qué podemos hacer con lo que tenemos? Que, queridos amigos, no es poco. La cultura es lo más profundo, es lo mejor de la humanidad. Pongámoslo en juego. Pongámoslo en juego, darle respuestas a este mundo incierto en este contexto todavía más incierto. Los artistas, los creadores y los gestores culturales tienen la palabra. Muchas gracias, José Antonio, y muy cierto además. Adelante, Claudia. Gracias. Bueno, aunado a todo lo que dice José Antonio, que la verdad es que nos inspira siempre escucharte, José Antonio, muchas gracias por tus reflexiones y compartirnos tu visión de las cosas. Creo que también va a ser importante ir de la mano con otros sectores, no solamente para articularnos en diferentes actividades o gestiones que podamos impulsar juntos para la recuperación económica, para la recuperación de la vida cotidiana, social, sino para impulsar otros procesos de recuperación en el sentido de apostarle, por ejemplo, al sector turístico, pensando en la recuperación económica, que también será gradual, por supuesto, y tendrá sus bemoles, por supuesto. Si abarcamos lo que tiene que ver con museos, como ya mencionamos, como verdaderos y grandes conectores sociales, si volteamos a ver nuestra memoria colectiva, el patrimonio cultural, las artes y las industrias culturales y creativas, pero además impulsamos estrategias junto con el sector que tenga que ver con el turismo rural, el turismo doméstico, el turismo de naturaleza, creo que también por ahí es una buena posibilidad como parte gradual de la reactivación económica y de un necesario cambio estructural en nuestros hábitos de consumo, que impulse nuevos horizontes para el desarrollo sustentable de las comunidades y que
nos permitan reconocer palmo a palmo nuestra riqueza patrimonial, nuestra riqueza natural y el espíritu que debería animar nuevamente nuestra conducta social para con el otro, como lo mencionaba Mac. Además, me parece que va a ser muy importante que sepamos, en torno a la hoguera, en torno al fuego y junto a la tribu, reconocer las voces que animan la resiliencia, sobrellevar y sobreponernos, no solamente sobrellevar la crisis, sino sobreponernos a ella. Van a ser, me parece, procesos y sobre todo aprendizajes muy duros para todos, pero como mencionaba Mac al principio, siempre la cultura lleva una bandera, ¿no?, por delante, pero no hemos sabido comunicar a otros sectores lo importante que es la cultura en sus vidas. Creo que esa va a ser como la primera meta que tengamos, y no se refiere solamente a un discurso hablado, sino a una serie de acciones en donde todos caben, en donde todos participan, en donde todas las voces en torno a la hoguera son escuchadas o deben ser escuchadas. Gracias. Muchas gracias a ti, Claudia, muy interesante todo y un gran trabajo nos espera. Adelante, Héctor. Yo solamente haría alusión a esa máxima del gran filósofo Fito Páez. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo creo que esta es la gran oportunidad que se nos ha presentado para construir mejores escenarios juntos, colaborando. Ahí, el otro día escuchando a esta escritora nicaragüense, Gioconda Bell, justo a través de este Festival de Literatura de Centroamérica, vía streaming, me gustó mucho lo que comentaba. Hablaba del felicismo y la cuidadanía. La experiencia del cuidado, y creo que cuidadanía pues tendría que ir de la mano con ciudadanía. Ser habitante o ser ciudadano. Ser ciudadano, como también decía Antanas Mockus, es pensar en el otro, y justo creo que no tenemos solamente que pensar, sino en cuidar al otro. Y no estoy hablando solamente en la cuestión de cuidado físico y salud, sino también en la cuestión del humano, en el sentido mucho más amplio. Y eso creo que sin duda lo puede hacer la cultura. Y terminaría con algo que me gusta mucho de Edgar Morin, que dice: hay la prosa de la vida y la poesía de la vida. La prosa es sobrevivir, la poesía es vivir. Vivir es la extensión de sí mismo, el encuentro, la amistad, el amor, las comunidades, la estética y el folclore. Una importancia de la ética y de la política es incitar a ayudar a las gentes a vivir, no únicamente a sobrevivir. ¿Qué es lo que queremos? ¿Sobrevivir o vivir? Y en todos está el reto. Yo creo que de esto ya la libramos. Nada está perdido y, por supuesto, a vivir. Muchas gracias, Héctor. Muchas gracias a todos por sus comentarios. Estos comentarios se quedan aquí en el chat. Estoy segura de que están siendo leídos. Estamos sobre tiempo. Bien, no sé, licenciado Elías Agüero es el que cierra esta charla y ya nos indicará. Adelante, Elías. ¿Cómo están? Bueno, pues antes de despedirnos, muchas gracias a todas y todos. Por ahí hay varios comentarios de que si seguiremos haciendo algunas otras mesas, sí, hay la intención de hacer por lo menos otro par de estas mesas de reflexión, de estas mesas de diálogo.
una con artistas y otra con gestores. Esperemos lo más pronto posible que poderles pasar la información para las mismas. Yo les pediría que estén al pendiente de nuestras redes sociales, sobre todo de nuestro Facebook, que es Dirección General de Cultura Torreón. Hicimos para ahí un evento, inclusive con el nombre de esta mesa, que hacer artístico-cultural en tiempos de confinamiento. Así es que por ahí estaremos también informándoles al respecto. Y bueno, ahora sí que agradecer a los maestros y a la maestra Claudia, a Héctor, al maestro MacGregor, muchas gracias por este diálogo. También agradecer a Plaza Cuatro Caminos y a Gabriela Nava por ayudar a facilitar también esta mesa. La verdad que también para nosotros fue un reto para justo también empezar a trabajar y a dialogar con otros pares, con otros públicos, y creo que ha sido una mesa muy, muy enriquecedora. Por ahí hubo gente de la Dirección de Cultura de nuestros museos, de las distintas áreas que estuvieron también al pendiente. Yo les agradezco a todas y todos los que estuvieron al pendiente de esta plática. Quiero comentar nada más, dice, por ahí había otro punto. Bueno, algunos felicitan, saludos, muchas gracias, etcétera. Comentar nada más, hay un reto, porque por ahí hay una pregunta sobre el uso o la sustentabilidad a través de plataformas digitales. Es un reto y creo que es parte de lo que estuvimos platicando acá. Cómo traducir esta nueva realidad también para llegar a estos públicos. No todo es, digo, ahora que esta es la plataforma, no todo es lo digital. San Luis por ahí tiene un proyecto bien interesante en el cual hicieron llegar un pequeño kit, una pequeña cajita con artículos y con objetos para niños y niñas, en las cuales, bueno, pues lo que están haciéndoles llegar es desde cuentos, libritos para ilustrar, juegos mentales, juegos de mesa, etcétera. Y bueno, eso es físico, pues, ¿no? Y lo canalizaron a través de las direcciones o de las bases de datos que tienen desarrollo social. Entonces, bueno, esa era la idea, encontrar nuevas ideas para, entre todos, enriquecer este panorama. Entonces, bueno, ya nomás para despedir, Claudia nos hizo llegar un video de lo que están haciendo, un pequeño video de unos 25 segundos, 30 segundos, que nos hizo llegar sobre lo que están haciendo ya. Claudia, no sé si quieres platicarnos un poquito de esto antes de compartirlo. Gracias, pues en realidad es solamente un video que ilustra algunos momentos, son fragmentos de hecho de un video más grande que les comentaba hace rato de lo de los balcones. Como yo creo que se pueden hacer muchísimas cosas y bueno, en unos días más nos vamos a lanzar a llevarle serenata a la gente en Aguascalientes, a las colonias. Nos aliamos ahí con el sector turístico, nos van a prestar el turibús y en el segundo piso irán los grupos de música tocando y bueno, pues hay todas las instituciones yo creo que podemos ser muy creativas, pero eso sí, esto va a exigir también una serie de conductas de cuidado de cuidado para todos, ¿no? No es de lo que diga la autoridad o el gobierno. Claro, va a haber reglas, porque al momento en que vayamos a las colonias también esto significa que un turibús con música en vivo se convierte en un imán. Entonces, obviamente va a haber reglas para eso, pero bueno, poco a poco iremos trabajando ese aspecto. Y el video no es otra cosa más que te digo, los fragmentos de un video más grande de lo de los balcones que les comentaba, de cantantes jóvenes de ópera locales que fueron contratados para poder hacer estas actividades y cantar diferentes áreas de ópera para todos los docentes de Aguascalientes y del mundo. Eso es. No te escucho, Elías. No te escuchas, Elías. Ahora sí ya. Gracias, sí. Ponemos el video y regresamos ya nomás a despedir rápidamente.
comentar nada más, espero que lo puedan escuchar el audio, creo que hicimos una prueba muy temprano con Gabriel y parecía que ahí había algunas situaciones con el audio, pero bueno, tiene ahí subtítulos y espero que todos puedan disfrutarlo. No sé si corrió el video, pero bueno, yo creo que eso es lo que hay que hacer, compartir experiencias que sean exitosas, pues obviamente las comunidades y las realidades son diferentes, pero en este diálogo que comentaba Mac, justamente eso es lo que tenemos que hacer también, creo yo, compartir diferentes experiencias buenas. Bueno, pues por lo que veo, no pudieron ver, alguien me estaba preguntando, no se pudo ver el video. Sí. Ok. Bueno, pues muchas gracias otra vez a todas y todos, Héctor, MacGregor, Mac, ya todo llevado el muchacho, Claudia, muchas gracias. Otra vez, muchas gracias a Terminamos por el apoyo y la moderación, y a Javi y Nava por este apoyo de Plaza Cuatro Caminos para poder llevar a cabo este encuentro. Nos escuchamos y platicamos y dialogamos en futuros momentos. Muchas gracias. Gracias, Elías. Gracias a todos. Un abrazo.